Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy tenemos un diálogo muy interesante, pero primero yo quiero que entren al canal de YouTube y se suscriban, Visión RDN, en YouTube. Activen la campanita para que este programa le llegue en tiempo real. Ahí vemos las redes sociales, Instagram, Visión RDN, en Facebook, YouTube, y en Twitter, Visión RDN. Activen la campanita para que este programa les llegue. Ya tenemos más de 1 millón de visualizaciones y más de 9,000 suscriptores en tiempo real. Entonces, vamos aquí. Hoy tenemos un diálogo muy interesante con el licenciado Rafael Paz Familia, quien es director del Consejo Nacional de Competitividad. ¿Cómo está, Rafael? Pero en esta ocasión, interrumpo, lo vamos a entrevistar como precandidato a senador por el Distrito Nacional por el PLD. ¿Cómo está, Rafael Paz? Ariel, ¿cómo estás? Qué placer estar aquí contigo y con ese maravilloso público que nos sigue a través de esta transmisión y a través de las redes sociales. Sí. Rafael, a mí me nace una pregunta ahora. ¿Cómo una persona que viene del empresariado hace el crossover para buscar un puesto político como senador del distrito? ¿Qué fuerza mueve eso? Porque usted sabe que ya automáticamente cuando se entra al mundo de la política, se teme también de algunos ataques, porque la política es así, eso es algo cotidiano aquí. ¿Qué lo mueve a eso? Mira, yo creo que es una extraordinaria pregunta para compartir con nuestro público mi historia, sí, que creo que es lo que le puede mostrar a la gente de dónde vengo, correcto, hacia dónde voy y por qué estamos aquí en este momento. Sí. Lo primero es que yo llegué de Monteplata hace 18 años. Yo crecí en Monteplata, que en ese momento era la tercera provincia más pobre de la República Dominicana. La tercera más pobre en ese momento. Así es. Y Monteplata, crecer en esa localidad me dio un gran privilegio. Y fue crecer en una sociedad donde no había división de clases. En Monteplata todos íbamos a la misma escuela, jugábamos en el mismo parque, íbamos a la misma cancha, maroteábamos en la misma mata y nos bañábamos en el mismo río. Eso me dio la oportunidad de conocer la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. Sí. Y llegué al Distrito Nacional, como llega cualquier joven de pueblo, a ser estudiante universitario, cuando concluí mis estudios de bachillerato, y me abrí camino a pulso. Yo no conocía 4 calles de la capital cuando llegué. Y como no tenía un papá con un bufete de abogados ni una empresa, me di cuenta muy temprano que para ganar un espacio en el mercado laboral tenía que ganarme el respeto de mis profesores. Sí. Y así ocurrió. Mi primer trabajo me lo dio mi profesor de Derecho Constitucional en la Procuraduría General de la República. Mi segundo trabajo me lo dio el coordinador de mi carrera en la Suprema Corte de Justicia, y mi tercer trabajo me lo dio mi profesora de ética en la Junta Central Electoral. Ya para ese momento yo era un joven abogado con cierto respeto ganado, era profesor universitario de Introducción al Derecho y de Derecho de la Familia, sí, y pasé al Congreso como consultor para la reforma del Constitucional del año 2009, que finalmente fue aprobada en el 2010, sí, proclamada. Y ahí entré como consultor, pero rápidamente me hicieron asesor de la Comisión de Estilo de la Asamblea Nacional y terminó el proceso siendo asesor de los presidentes de la Asamblea Nacional y del vicepresidente. Me tocó, luego de concluida la reforma, trabajar en la ley del Tribunal Constitucional, en la ley del Tribunal Superior Electoral, en la ley del Consejo del Poder Judicial de las Fuerzas Armadas y en leyes importantes para los sectores económicos y en los reglamentos de ambas cámaras legislativas. Es decir, que yo acumulo una experiencia dentro del Congreso Nacional. Me voy fuera del país a estudiar gobierno y gerencia pública, y cuando regreso, por haber desarrollado una relación muy positiva con el sector privado, me ofrecen entrar al CONEP como director técnico. Sí. A los 4 meses me hicieron director ejecutivo, a los 2 años ya era el vicepresidente de la organización
y durante ese tiempo desarrollé una carrera de liderazgo a lo interno del sector empresarial y me convertí en una de las figuras de mayor peso en la representación empresarial durante ese periodo. Sí. Llega el año 2017 y el presidente de la República, Danilo Medina, quería estructurar una gran alianza con el sector privado para relanzar la agenda de desarrollo nacional. Y necesitaba una persona que conociera bien al empresariado y que conociera también al sector público. Y me ofreció incorporarme a su gabinete como director del Consejo de Competitividad. Durante esos 2 años he desarrollado una gestión que, si la pudiera resumir en una palabra, sería resultados. Más de 110 medidas aprobadas, 7 reuniones del Pleno del Consejo, cientos de reuniones a lo interno de la administración y muchas medidas tomadas a favor del desarrollo nacional. Sí. Luego de todo ese tiempo de 18 años preparándome, formándome, acumulando experiencia en el ámbito académico, público y privado, me siento con las condiciones para pararme frente a la sociedad, frente al Distrito Nacional, para decirle que voy a ser el próximo senador. Hemos visto en su dilatada carrera, a pesar de su corta edad, literalmente para todo lo que ha hecho, porque se ha preparado muy bien en la sociedad y es un ente referente para la juventud de hoy en día. Y hoy tiene la aspiración, tiene la aspiración a senador del distrito. Me gustaría hacerle una pregunta focalizada ya en términos personales. Yo, un ejemplo, tenía a mi padre y falleció. Ese era mi norte a seguir en cuanto a lo familiar. ¿Tiene a alguien, algún tío, algún abuelo, algún padre que haya seguido su paso? Mira, yo crecí con mis abuelos. Yo no me pude criar con mi papá y con mi mamá. A mí me enviaron a Monteplata cuando yo tenía 6 meses de edad. Wow. Y crecí con mis abuelos. Y tanto mi abuelo como mi abuela, que mi abuelo se llamaba igual que yo, Rafael Paz, cariñosamente Don Fello, ¿verdad? Sí. Y mi abuela, Margot Cordones, fueron las figuras esenciales durante mi crecimiento. Y fueron los que formaron el núcleo central de mis valores. Mi abuelo me enseñó mucho. De hecho, hay una frase que era esencial cada vez que hablábamos. Me decía: la obligación está antes que la devoción. Sí. Siempre me hacía mucho énfasis en que tenía que ser una persona responsable, que atendiera primero lo esencial y después estaba todo lo demás. Sí. Ahora, saliendo de ahí, entrando en una realidad cotidiana que pasa en el país, que es un flagelo, porque sabemos que los legisladores tienen una vértice de 3 elementos fundamentales, que es fiscalizar, representar y legislar. Entonces, me gustaría saber su posición ante la delincuencia. Hay un tema de delincuencia que ataca los sectores vulnerables, por lo cual usted aspira en el Distrito Nacional. Es el primer foco de delincuencia en la 3 circunscripción. Entonces, porque hay una reforma al código, no se ha hecho todavía al Código Procesal Penal, pero usted sabe que hay muchos criminales ya del estilo, un ejemplo de Chama Chacra, que fue un criminal que acabó con una familia entera. ¿Que usted está a favor de que se reforme el código para que haya un régimen de consecuencia extremo cuando haya un crimen extremo de cualquier naturaleza? Mira, la respuesta es sí, completamente sí. Pero si te respondo con un sí, no te estoy dando mi visión completa. Tú acabas de señalar que el legislador, el senador, tiene 3 funciones. Y de hecho, ese es el fundamento de mi visión a partir de ser el senador del distrito. Yo he hecho un compromiso con la ciudad de que voy a dedicar el 45% de mi tiempo a ser representante. ¿A representar el 45%? Así es, el 35% a fiscalizar, es decir, a lograr que se asignen los presupuestos de conformidad con las necesidades del territorio y de la gente y que se ejecuten de manera apropiada y a garantizar el cumplimiento de las leyes que ya existen. Y un 20% a legislar. Y mi visión se sustenta sobre el concepto de desarrollo económico del territorio, partiendo de que el Distrito Nacional, Santo Domingo o la capital, como quieras llamarlo, no es una sola realidad. Ni siquiera son 3 realidades, porque a los políticos nos gusta hablar de 3 circunscripciones, pero eso existe solo para las elecciones. La realidad es que aquí hay 70 comunidades en el Distrito Nacional, 70 grandes sectores, cada uno con su historia, con su identidad, con sus problemas,
con sus potencialidades y con su estructura social, con su gente, Sí. completamente diferenciadas. Lo que sucede, por ejemplo, en Capotillo no se parece en nada a lo que sucede en Simón Bolívar. Son dos comunidades distintas. Sí. Capotillo tiene una economía mucho más dinámica, aunque hay pobreza igual, pero solamente tienes que caminar por la 42 para darte cuenta el tipo de economía que hay allí, pero es una sociedad que carece de instalaciones deportivas a la fecha. Sí. O comparas, por ejemplo, a Villas Agrícolas con Villajuana, dos comunidades industriales, una con un núcleo social muy dinámico que gira alrededor del Club Mauricio Báez Sí. y que, digamos, es un referente en muchísimos aspectos, tiene instalaciones culturales de peso, como el edificio cultural o teatro Narciso González, tiene la Fundación Mauricio Báez también, tiene cursos de teatro, tiene Infotep, tiene una serie de elementos. Sin embargo, Villas Agrícolas, que tiene 40 industrias, apenas tiene un solo club cultural, que ni siquiera tiene un techado, tiene un mercado que es una fuente de problemas porque es desorganizado, pero además frente a ese mercado hay un centro de transferencia de basura y justo al frente hay una unidad de atención primaria. Sí. Y si te mueves, por ejemplo, a Domingo Sabio, una comunidad de 50.000 habitantes, que junto con Cristo Rey son las dos demarcaciones más grandes del Distrito Nacional, te vas a encontrar con realidades distintas. Los Guandules, la Ciénaga, entre otras realidades diferentes. Si te vas a Las Cañitas, te vas a encontrar con una demarcación que carece de un politécnico, que no tiene instalaciones deportivas apropiadas para la juventud, entre otras. Si te vas a Los Peralejos, que es una comunidad rural al extremo del Distrito Nacional, te vas a encontrar con otras realidades, falta de acceso a agua potable, o si te vas a Los Girasoles, te encontrarás con una realidad distinta. Y entonces entras al polígono central y encuentras una ciudad que se parece a una ciudad del siglo XXI, Sí. pero que todavía tiene temas pendientes como el tránsito. Es decir, hay toda una diversidad, es una metrópoli diversa que requiere de una acción particular para cada una de esas demarcaciones. Y esto, más que una campaña electoral, desde mi óptica y desde mi equipo, es un gran proceso de levantamiento de información para identificar los problemas esenciales de cada una de esas comunidades y diseñar un plan de trabajo. Para tan pronto sea el senador del distrito, primero, establecer 3 oficinas de gestión senatorial, una en cada En circunscripción, cada circunscripción. para hacerle seguimiento a los 38 planes de trabajo de la circunscripción 1, a los 18 planes de trabajo de la circunscripción 2 y a los 14 planes de trabajo de la circunscripción 3. Y voy a establecer las asambleas legislativas populares. ¿Qué significa esto? Que voy a convocar a la comunidad, al liderazgo deportivo comunitario, a las juntas de vecinos, al liderazgo político local, y voy a invitar a los titulares de las instituciones que tienen incidencia sobre esos temas, esos problemas levantados, y voy a comprometerlos con su solución. Y me voy a comprometer como senador a trabajar en la elaboración del presupuesto para que se incorporen los recursos que se necesitan para atender esos problemas. En adición a eso, hay 3 proyectos de ley que son de mi alto interés. El primero es un proyecto de ley de primer empleo. De cada 3 jóvenes entre 18 y 24 años, hay uno que no tiene empleo, y de los que sí tienen, de los 2 que tienen, hay uno que tiene un trabajo informal, donde tiene un ingreso menor de 12,000 pesos. Ese proyecto de ley va a fomentar la educación dual, que implica formación técnico-profesional, y mientras se capacita el joven, además hace una pasantía en una empresa para que adquiera la experiencia. Y va a establecer estímulos para las empresas pequeñas, medianas, micro y otras empresas de todo tipo, para que sientan el estímulo para contratar jóvenes sin experiencia, porque eso tiene un costo también para la empresa. Sí. El segundo proyecto de ley es un proyecto de fomento de clubes deportivos y culturales, que genere un fondo transparente para la asignación de recursos a los clubes, que han sido el epicentro del desarrollo social de las barriadas del Distrito Nacional y que recibieron mucho apoyo durante mucho tiempo, pero hoy languidecen y tienen que andar
mendigar detrás de funcionarios, de políticos y de empresarios para poder lograr los recursos necesarios para financiar sus actividades. Pero no es que se le va a dar un cheque en blanco por solo existir, sino que parte de los recursos, el principal componente va a ser en función del éxito y del desempeño. Sí. Si, por ejemplo, el equipo participa en el torneo del distrito, si colocan 3 jugadores en la selección nacional de baloncesto, si tienen equipo femenino, si realizan actividades culturales, van a acceder a mecanismos de bonificaciones, de asignaciones adicionales que le van a permitir completar un presupuesto mayor, y eso va a generar una sana competencia entre todos los clubes deportivos y culturales para dar servicios a la comunidad, para que podamos tener no solo un club Mauricio Báez, sino que podamos tener muchos clubes que sean tan potentes y que generen tanto beneficio. Y esos 2 proyectos de ley van a generar un círculo virtuoso a favor de nuestra juventud, para darle oportunidades, que es lo que necesitan nuestros jóvenes para poder insertarse de manera efectiva en la sociedad y para poder desarrollar un proyecto de vida como el que todos queremos. Yo he dicho, Ariel, sí, que el otro nombre de la delincuencia, del vicio y del embarazo adolescente es el ocio, y tenemos que darle acceso al trabajo y actividades culturales y deportivas de recreación sana a nuestros jóvenes para que no los perdamos con estos vicios sociales que existen. Sí. El tercer proyecto de ley es uno esencial y tiene que ver con lo que tú planteabas hace un momento. Yo estoy convencido de que tenemos que modificar el Código Procesal Penal para darle más herramientas a la policía y a la fiscalía para poder combatir de manera efectiva la ratería. Sí. ¿Qué implica esto? Darle herramientas. No es posible que una persona que se roba este celular, para poder procesarla, tenga que el ciudadano que fue objeto del robo poner una querella y darle la cara en un tribunal y tener que pagar un abogado. Eso tiene que ser de acción pública, de forma tal que la fiscalía de oficio pueda perseguir el delito. Sí. El otro componente es el endurecimiento de las penas. Nosotros tenemos que abrir una discusión seria sobre el cúmulo de penas, sobre la cadena perpetua y cualquier opción, porque tenemos que mandar un mensaje poderoso que amedrente a aquellos delincuentes, principalmente aquellos que cometen crímenes horrendos. Tú has citado un caso que estremeció a la sociedad dominicana. Sí. No es posible que el chamán Chacra en 13 años pueda optar por libertad condicional por buena conducta. Eso simplemente no es posible. Ese señor hirió no solo a su propia familia, que la desapareció, sino a su familia. E imagínate, ese señor sale y su cara es olvidada y ahorita puede ser perfectamente portero en un colegio o conserje en cualquiera de nuestros edificios. Y puede reincidir en ese tipo de crimen porque un criminal. Así es. Sí. Y el caso de Marlon Martínez, que a su propia novia y a su propio hijo los asesinó. Sí. Y ocultó y mintió a la sociedad. No es posible que ese señor pueda beneficiarse también en apenas 15 años de una libertad condicional. Sí. Hay que fortalecer nuestro sistema legal en la parte penal. Sí. Para familia, vamos a ir a unos cortes comerciales y regresamos. Perfecto. Sí.